amigas y amigos de Todo por Amor. Continuamos nuestro proyecto Jesús en el siglo XXI y hoy nos toca conocer un poquito más el capítulo 9 y 10 de nuestro libro Jesús, una aproximación histórica de José Antonio Pagola. El capítulo 9 se titula Maestro de vida. Y es que a Jesús enseguida le empezaron a llamar rabí, maestro. Maestro porque enseñaba, pero era una forma de enseñar muy distinta de las escuelas rabínicas que había en su tiempo, donde se enseñaba la ley, la Torá, las costumbres, los rituales, y se acudía siempre a maestros. Jesús no enseña así. Jesús enseña en las plazas, libremente, en las calles por donde va. Jesús utiliza un lenguaje muy claro que le entiende a todo el mundo, con frases breves, muy directas, muy fáciles de aprender, algo parecido a nuestros refranes, que enseguida nos los aprendemos y nos toca la mente, pero las palabras de Jesús también tocan el corazón. Esas sentencias breves llegan al corazón. Jesús empieza a hablar del reino, esa experiencia que ya está, pero que llegará, esa experiencia que le atrapa y del que tiene una firme convicción y una firme fortaleza, porque sabe quién es Dios y pide cosas nuevas, pide un camino nuevo, pide entrar por una puerta estrecha, pide maestros nuevos y no guías ciegos, pide odres nuevos para este vino nuevo que es el reino. Y pide, como maestro que es, una respuesta, y a esta respuesta no vale seguir lo mismo que se había hecho antes, los rituales, la ley, el tratamiento de las tesis. Jesús se siente muy libre frente a todas estas tradiciones religiosas que se vivían en su tiempo, que vivía el común de los judíos de Israel. Jesús habla de un Dios que es para la persona bien, bondad, misericordia y que viene a aliviar la vida, a acompañar la vida. Y por eso todo aquello que de rituales o de normas, léase el sábado, para los judíos o cualquier otra cosa, pueda constreñir al hombre, él lo rechaza. Jesús no quiere nada de eso. Quiere un corazón nuevo. La respuesta a esta propuesta de enseñante de Jesús es un corazón nuevo. O lo podemos decir que es un nivel cada vez más profundo de ser persona, de conciencia de dignidad y de conciencia de dignidad al estilo de Dios. Dios que es Padre, misericordioso y compasivo. Dios quiere reinar en el centro de los corazones y para eso tenemos que ser parecidos a Dios. Tenemos que pasar por el mundo como Jesús, haciendo el bien. Pide dar frutos al estilo de Dios y hacerse como niños, como ese personaje que en el tiempo de Jesús y en Israel contaba nada, por no decir más bien poco. Pide una personalidad nueva. Jesús en ningún momento utiliza un lenguaje violento para hablar del reino de Dios, porque si Dios es compasivo, el lenguaje tiene que ser compasivo, tiene que hablar de amistad, tiene que hablar de gracia, tiene que ser tan creativo como creativo es Dios, que recrea el mundo cada día, y tiene que fomentar la dignidad, el ser imagen y semejanza de Dios. La respuesta al final se resume en una sola palabra de 4 letras: amor. Dios es amor, es la única definición que tenemos de Dios en la Biblia, la única definición positiva de Dios. Y este ha de ser el modo de ser de aquel que escucha al maestro de vida y le sigue. Es un imperativo absoluto: amar a Dios sobre todas las cosas y amar lo que a Dios le importa, y a Dios le importan sus hijos. Por esto Jesús hace hincapié en el mandamiento nuevo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Porque el prójimo es lo que le importa a Dios. Somos hijos de Dios y esto para Dios es un absoluto. También lo tiene que ser para nosotros. Jesús, para anunciar el reino, no está solo.
se rodea de gente. El capítulo 10 de nuestro libro se titula Creador de un movimiento renovador. Y es que Jesús, cuando va predicando por las plazas y calles, obtiene una respuesta de adhesión. Jesús se rodea de gente, no es una persona solitaria que se va a un lugar para ser el que responde perfectamente a Dios. Estas personas que acompañan a Jesús le ayudan en la subsistencia de cada día, le proporcionan los bienes que puede necesitar. Pero estos seguidores de Jesús itinerantes con él sufren lo mismo que Jesús, no tienen dónde reclinar la cabeza, o sea que si hace frío tienen frío, si no tienen comida pasan hambre, como Jesús. Son discípulos itinerantes. Dentro de este grupo de discípulos itinerantes Jesús escoge a 12, que son como más nucleares, más importantes, más estables. Ninguno es relevante socialmente, no importan a nivel político ni económico, no importan esta gente. Van siempre a la sombra de Jesús. Son pescadores, gente sencilla, nada, del montón, sin más problema. Establecen con Jesús una relación más personal, más de cercanía, le escuchan siempre, son enseñados más directamente por Jesús, viven y sufren lo mismo que Jesús y son enviados como Jesús a hacer lo mismo, a construir el reino, a ir por el mundo a anunciar el amor de Dios y a sanar a la gente, a curar, a librar a la gente de sus pesadumbres, de sus demonios. Este grupo es el símbolo que Jesús utiliza para hablar del nuevo comienzo de Israel. La acción de Dios, el reino de Dios que ya está, es una acción curadora y liberadora de Dios, Dios que es misericordia, que exige un símbolo nuevo. Estos 12 van a ser el símbolo nuevo que Jesús va a utilizar para hablar del quehacer de Dios en la historia. Y dentro de estos, Jesús tuvo 3 amigos especiales, que se los lleva en los momentos clave. Son Pedro, Santiago y Juan. Con ellos vive la experiencia de la transfiguración, un momento de gloria. Con ellos vive la experiencia de Getsemaní, un momento de dolor. Jesús les llama a estos discípulos a dejarlo todo, a seguir con él rápidamente, con disponibilidad, con fidelidad, a vivir como los pobres y con los pobres, a abandonar su casa, lo que hablaba de abandonar la seguridad y abandonar el honor, a obedecer a Jesús y sobre todo a Dios y a vivir el servicio. Jesús va a enseñar que lo importante en este nuevo grupo, que es la nueva familia de los hijos de Dios, van a ser importantes 2 cosas: amar y servir. El que sea primero entre vosotros sea vuestro servidor. Jesús va a enseñar esta parte. Esta nueva familia, los seguidores de Jesús, han de ser el nuevo pueblo de Dios, pero la nueva familia de los hijos de Dios. Hay un Padre y todos los demás somos hermanos. Y en esta hermandad nos tenemos que guiar por claves como la igualdad, la acogida, el compartir, la apertura, el aprender todos de todos y el servir a Dios Padre en los hermanos. El que más manda ha de ser el que más sirva. Bueno, pues en nuestro camino de provocar el encuentro con Jesús, podemos leer, meditar, grabar en el corazón y en la cabeza, pero más en el corazón, el mandamiento nuevo de Jesús. Y nos podemos también preguntar, ¿qué gestos de familia observamos en nuestra vida, pero de familia del reino de Dios? ¿Qué gestos de familia observamos en nuestra vida y a nuestro alrededor, con las personas que nos codeamos? Y en la prensa, ¿qué gestos de familia del reino aparecen en nuestra sociedad? ¿Y cómo nos podemos comprometer a continuar y a vivir el reino de Dios que ya está y que queremos que
que esté todavía más a nuestro alrededor. Y todo con ánimo animoso.